Psicología, psicopedagoga, licenciada en Educación, profesora de grado y posgrado en Psicología de la Infancia y Adolescencia, Gabriela Dueñas. Gabriela, Sergio González en LB2 Independencia de Tucumán la saluda, buen día. Buen día, un gusto enorme comunicarme con Tucumán, con toda la región del NOA. Vos sabés que yo vivo en Buenos Aires, pero soy salteña. Ah, salteña. Así que perfecto. Ahí tenemos un pequeño problemita con el asunto de la receta de las empanadas, pero bueno, lo vamos a dejar de lado y vamos a retomar esto que estás planteando. Creo que la papa es el motivo de la disputa, ¿no? No, el sabor. La cosa va mucho más allá, y la patente de la receta. Por algo la provincia tiene la forma de empanada, ¿viste? Pero bueno. Bueno, dejemos de lado esa grieta gastronómica y hablemos de este tema en el cual usted es especialista. Mira, me interesó mucho la forma en que lo planteaste, cómo lo están viviendo. Los niños y adolescentes están viviendo esta situación que estamos viviendo con una gran angustia confusional, ¿sí? Esta angustia confusional se deriva de sus adultos a cargo, que a su vez se deriva, ¿viste la teoría de la fuente de la que hablaba en el gobierno anterior? En vez de un derrame de bienestar y riqueza, acá lo que hay es un derrame de confusión. Y ese sí nos llega a todos. En peligro la situación de la comunidad en general. ¿A qué me refiero? A que desde los responsables del estado sanitario, de la población, desde los medios de comunicación hegemónicos, se está enviando información confusa, recortada. No se está informando, por ejemplo, de los datos que ayer tenemos a mano, que si querés te los comparto, en relación a la cantidad de niños, niñas y adolescentes infectados por COVID en la República Argentina, que alcanzan los 55.000 en este momento, ¿sí? De los cuales el 10% requieren internación. Tenemos incluso casos de chicos que han fallecido. No están informando acerca de un síndrome sistémico que afecta de manera grave el sistema circulatorio post-COVID y que está apareciendo en, no todos los chicos, por supuesto, en una minoría. Tenemos 22 casos, por ejemplo, en Buenos Aires, con este síndrome que sería como un efecto que aparece 15 días después de haber contraído el COVID, ¿sí? Y afecta toda la parte circulatoria. No estamos teniendo en cuenta información que tenemos con el diario del día después del hemisferio norte, en relación a las consecuencias que tiene, por ejemplo, sacar a los chicos a que tomen clase de manera presencial, como están pretendiendo acá en Cava, en espacios públicos. Bueno, en fin, todo esto le genera mucha confusión a los chicos, como a sus adultos a cargo, porque no tienen información clara, con lo cual no pueden tomar las medidas de recaudo que se requieren para preservarse y preservar al entorno de los contagios por COVID y del hecho de tener que atravesar, que no son pocos los casos, situaciones de internación en nivel 2 en unidades de terapias intensivas o incluso la muerte cuando sucede, como está sucediendo en Jujuy, ahí también en el NOA y acá en Cava, se está saturando el sistema sanitario y no hay camas. Cuando se acaban las camas, los respiradores, y sobre todo cuando los trabajadores de la salud están como están en este momento, agotados y agobiados, porque esta situación es gravísima, entonces la vida está en riesgo, como hemos visto que ha pasado y sigue pasando por rebrotes en el resto del mundo. Entonces, frente a esto, a veces los chicos no entienden por qué se los quiere mandar a clases en las plazas o sacarlos a pasear, ¿sí? En ese punto, creo que la angustia confusional que les genera es mucho más dañina, psicológicamente hablando, que la angustia que les puede generar el mantenerse a distancia física, en aislamiento hacia el interior de los hogares y sin ir a las escuelas, y que todo esto, como yo digo siempre, yo vengo del campo de la salud mental también, además de la educación, todo esto es reparable. Todo esto se puede, ya lo vamos a tratar después que pase la pandemia. No nos olvidemos que tenemos la vacuna a la vista, hay más de 16 vacunas que están en fase 3, con lo cual ya sabemos que esto va a tener un punto final a más tardar a principios del año que viene. Entonces, como dice el reconocido sanitarista Jorge Rashid, si tenemos la costa a la vista, ¿cómo vamos a dejar de nadar
ya nos falta poco, ¿no? Entonces soltar, aflojar, perforar la cuarentena como se está haciendo, realmente son actitudes genocidas, y esto en los chicos impacta muy negativamente porque sienten que están desamparados o descuidados, y quizás por eso algunos adolescentes que suelen reflejar nuestras contradicciones adultas a través de un espejo, salen a las calles de manera maníaca a tomar cerveza, etcétera, porque es una manera de mostrarnos a los adultos, a los responsables, que somos incoherentes, por no decir que tenemos conductas de tipo psicóticas, locas, esquizofrénicas, ¿sí? Estamos diciendo que lamentablemente la Argentina, a pesar de todo lo que se vino haciendo, está entre los primeros 15 países en el mundo con mayor índice de letalidad, y entre los primeros 10 países del mundo con mayores niveles de contagio en estos momentos, y nosotros estamos abriendo cervecerías y queriendo en el epicentro que estaba abriendo escuelas para que vayan a tomar clases a las plazas. O sea, a ver, y quiero aclararte una cosa. Estamos hablando para Tucumán, para el NOA, y ustedes me dirán, bueno, siempre haciendo referencia a Buenos Aires. Sucede que hay que pensar a la salud y al país y a la región de una manera integral, ¿no? Como un organismo. Entonces, la Argentina como un organismo, como el cuerpo humano, tiene una infección cuyo epicentro fue Cava, ¿sí? Sería como que vos tuvieras una infección cuyo epicentro en tu organismo fuera el codo, una infección fuerte en el codo, o en el ombligo, si querés. Pero si no te ocupas y focalizás la atención en eso, pasa lo que está pasando ahora, y sí, es que la infección se empieza a expandir por el resto del país, por el resto del organismo, y termina colapsando el sistema y generando miles de muertos, como está sucediendo en Jujuy, como está sucediendo en Río Negro, como está pasando en distintas provincias del país donde no había llegado el COVID, y sin embargo, por falta de medidas, las medidas están, pero si no se llevan a cabo los controles correspondientes de distanciamiento físico que requieren esto que se ha dado en llamar cuarentena, la verdad es que sucede lo que está sucediendo y ustedes están vivenciando, porque Tucumán también en este momento está siendo muy afectada por el COVID, como pasa con Rosario. En fin, se fue desparramando a modo de, como lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de una gota de aceite, ¿viste? Vos tirás una gota de aceite y el aceite empieza suavemente, pero de manera incesante, a esparcirse su onda, digamos, de afectación hacia todos los lugares vecinos, y así llegó hasta desde Jujuy a Tierra del Fuego. Qué interesante escuchar esta voz diferente, la de Gabriela, porque como bien lo decía, ¿no? Prácticamente la situación de los niños está invisibilizada en los medios hegemónicos, y el discurso que escuchamos diariamente es que, bueno, sí, en los chicos es un resfriado, y a veces ni eso, pero hay que tener cuidado porque son vectores con respecto a los grupos de riesgo. Pero acá los datos que brinda la Comisión de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría indica lo que nos decía Gabriela al comienzo de la nota: 55.000 niños con COVID en la Argentina, 10% requiriendo internación, con una tasa de letalidad del 0,5 que es muy alta. Es altísima, y te voy a dar otra información que también aparece invisibilizada y que recién te hacía referencia, ¿no? Es que en nuestro país ya están confirmados 22 casos del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que se llama con una sigla SIM-C, SIM-C, que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en el capítulo coronavirus, en el capítulo de la Dirección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias, en donde se describe este síndrome. 22 chicos internados acá en el Hospital de Niños de Buenos Aires, y me informan del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Infancias, que ya hay reportes de niños con este mismo síndrome post-COVID, o sea que aparece 2 semanas después de haber transitado el COVID, incluso de manera sintomática, en el interior del país. Ya hay casos, en el NOA había un caso, y otro más que no recuerdo ahora la provincia. O sea, pasa lo que venimos diciendo, ¿no? Si vos tenés un epicentro como fue Cava y no lo cuidas, no lo controlas, esto se va a esparcir por el resto del país. Claro. Esto de los 22 niños acá en Cava internados con este síndrome, que es grave, de hecho uno de ellos murió,
¿sí? Es grave, ya empieza a replicarse en el resto del país. Por eso hay que prestar tanta atención, y en este momento yo les pediría que ustedes que están en el NOA, pero a todo el país, que insistamos con pedirle al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires que por favor no avance con esta idea de abrir las escuelas, teniendo además como antecedente lo que ya sucedió en Israel, lo que ya sucedió en Francia, en Gran Bretaña, que abrieron las escuelas y las tuvieron que cerrar a los 10 días porque los picos de aumento superaron el 30% en una semana. De contagio, quiero decir, ¿no? Pero... Y esto, ¿no?, que vos estabas diciendo recién, los niños y las niñas no son solamente vectores de contagio con cargas virales muy altas y de manera sintomática, así sucede con la mayoría de ellos, sino que también hay muchos casos que requieren de internación en nivel 2 porque la pasan mal, la pasan feo. Y este síndrome que aparece ahora, que también se estaba viendo en el hemisferio norte, como descrito como en Europa se lo veía como el síndrome de Kawasaki. Bueno, busquen, hay que informarse, hay sitios oficiales, hay páginas médicas, y a todos aquellos que son profesionales de la salud que consultaron. La Sociedad Argentina de Pediatría está advirtiendo de esto, la Comisión de Infectología, pero no se difunde, hay que difundirlo para que las familias, ¿sí?, que por ejemplo en estos momentos están siendo llamadas por teléfono por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para convencerlos de que manden a los chicos la semana que viene a las escuelas en plazas, fíjate vos el criterio, ¿no? Pues como si se pudiera dar clases en una plaza o un espacio público, para que las familias sepan a qué riesgos se están exponiendo a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Y los chicos en el medio de todo esto, como rehenes, como yo digo, ellos siempre son los que están en la base, los más vulnerables, porque dependen lamentablemente de las decisiones de una sociedad adulta que parece que en este momento no tiene la capacidad de priorizar la vida por encima de sus intereses políticos o de sus intereses económicos, como si no pudieran ver que si se muere la gente después no van a tener quien los vaya a votar, porque van a estar muertos, digo, a menos que hagan votar muertos, ¿no? Y lamentablemente si no se toman medidas ya, y para eso tenemos que desde distintos lugares del país insistir con esto, esto puede terminar siendo una tragedia, como vimos que sucedió en su momento en Italia, en España, en Estados Unidos, con miles y miles, bueno, ya de hecho tenemos y contamos miles de muertos, ¿no? Que si no hubiesen sido por las medidas que tomó el gobierno nacional oportunamente, desde empezar por recomponer un Ministerio de Salud de la Nación que el gobierno anterior nos había dejado directamente destruido, desaparecido, porque no había, no sé si recuerdan, que no teníamos ni Ministerio de Salud, ¿sí? Y tanto que les preocupa el trabajo, tampoco teníamos Ministerio de Trabajo. Yo creo que sí, entre todos y todas les hacemos entender que hay que priorizar la vida por encima de todo, y que después de garantizar la vida, después recién se puede pensar en economía, en política, etcétera. Digo, no quiero descuidar ni decir que no es importante las cuestiones de carácter económico, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es que si no estamos vivos no hay nada que se pueda resolver. Así es. Lo mismo sucede en el campo de la salud mental, ¿no? Tal cual. Los chicos pueden tener muchos problemas de carácter educativo, de carácter psicológico, en salud mental, derivados de este aislamiento físico, porque no es social, es físico el que se pide para no contagiarse. Pero mucho mayores van a ser los daños psicológicos si se enferman y tienen que transitar por una unidad de terapia intensiva, o si contagian a un ser querido, o si se les muere un abuelo, y ni siquiera se puede hacer una despedida o como se suele hacer, como es costumbre milenaria, un duelo como corresponde, porque ni siquiera se puede. Vos sabés que a raíz del tema de los contagios es peligrosísimo, y los que están haciendo los sepelios, el ¿no? dolor es doble, por partida doble. O sea que esos dolores dejan marcas que realmente van a ser imborrables. Tal cual. En cambio, este distanciamiento físico que se está pidiendo, en realidad han usado las banderas de la salud mental patologizando estados de ánimo, patologizando quiere decir tratando de que la gente crea que son enfermedades mentales, confundiendo la tristeza que genera no estar viviendo como estábamos acostumbrados,
y llamándola depresión, por ejemplo. Esto no es depresión. A ver, la depresión es una enfermedad, es otra cosa. Estar tristes porque, por ejemplo, en mi caso, hace 5 meses que no le puedo dar un abrazo a mi hija y a mi hijo, no es lo mismo que tener una depresión, de ninguna manera. Tenerle miedo al contagio de COVID, de ninguna manera es estar enferma de pánico, porque el pánico sí paraliza y sí tiene que ver con una problemática en salud mental. El miedo no. El miedo es un mecanismo psíquico saludable, ¿sí?, que está al servicio del resguardo de la vida y la preservación de la vida de las personas. Porque cuando yo le tengo miedo a algo, por ejemplo, yo le tengo miedo a una avenida de alto tránsito, entonces, porque le tengo miedo, yo antes de cruzarla, freno y miro el semáforo, ¿sí?, y me fijo si puedo o no cruzar. En cambio, si yo no tuviera miedo, ¿sí?, eso es el negacionismo, y se da de cuenta que es lo mismo que que cruzar, no sé, una vereda, entonces yo me largaría a cruzar una avenida de alto tráfico y me llevarían puestos los camiones y los colectivos. ¿Se entiende esto? Totalmente, O sea, totalmente. yo creo que hay que perderle miedo al miedo, ¿sí?, diferenciarlo del pánico y poder realmente informarle a la población del altísimo riesgo que corren los chicos si uno los saca a circular, y más aún si uno pretende abrir las escuelas. Eso realmente es muy, muy loco a mi criterio, y por lo que yo llevo hablado, intercambiado con especialistas en infectología, en pediatría, en médicos sanitaristas, y sobre todo porque estoy en contacto con la comunidad educativa a través de muchos gremios que están preocupadísimos por este tema. Y si no es para menos. Preocupadísimos porque me atrevo a decir, puede transformarse incluso hasta en un infanticidio. Uy, qué terrible. Sí. Gabriela, te agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido muy amable. Seguramente vamos a seguir dialogando aquí en LB12. Quedo a tu disposición. Un Muy abrazo amable. grande y un cariño para todos los tucumanos y tucumanas, que quiero mucho, de los que están allá, que los conozco y viajo con frecuencia. Gracias, gracias, buen día. Ahí estaba Gabriela Dueñas, es doctora en psicología, psicopedagoga, licenciada en educación, profesora titular de grado y posgrado en psicología de la infancia y adolescencia. Palabra autorizada, ¿no?, para hablar de este tema.